Hola, soy Denise Arregui. Esto es Presencia Cultural. Hoy nos encontramos en el Museo de Arte de Lima, el Mali para todos, para encontrarnos con artistas que cada uno desde su propio lenguaje han creado universos muy personales y muy interesantes, claro está. Empezamos con Julia Codecido, una de las grandes figuras del arte peruano del siglo XX. El curador Luis Eduardo Bufarden nos va a hacer un recorrido por la retrospectiva que el Mali le dedica para descubrir a una pintora mucho más libre, audaz y moderna de lo que muchos imaginábamos. Luego vamos a conocer el mundo fantástico de Alien Cat, poblado de gatos, animales que conversan y criaturas cósmicas que han saltado del papel a los muros de la ciudad. Y no puede faltar, por supuesto, el placer de los ojos. Hoy Raúl nos va a traer grandes documentales latinoamericanos, además de novedades del streaming, lo cual no sé si ustedes, pero a mí siempre me vienen genial, porque a veces siento que se me agotan las opciones. Y por supuesto, los mejores estrenos de la cartelera, como lo más calientito de Ridley Scott, La Guerra de los Últimos. Arrancamos, esto es Presencia Cultural, bienvenidos. Momento de hablar de una gran artista peruana. Ella vestía a la moda con pañuelos de colores, una boina ladeada, era pequeña, frágil en apariencia. Julia Codecido fue una mujer de carácter firme que hizo de la pintura una forma de vida y llegó a convertirse en una de las figuras centrales del arte peruano. Fue discípula y amiga cercana del pintor José Sabogal. Integró también el círculo intelectual de José Carlos Mariátegui y de la revista Mauta, manteniendo siempre una profunda conexión con el mundo andino. Bueno, el Museo de Arte de Lima, el Mali, presenta ahora la esperada retrospectiva dedicada a su obra. Una fantástica muestra que nos permite recorrer sus distintas etapas, descubrir sus cambios y transformaciones. La exposición viene acompañada además de un libro editado por Ricardo Kusunoki, una verdadera joya de libro que amplía la mirada sobre esta artista fundamental. Así que acompáñenos a recorrer la exposición junto al curador Luis Eduardo Bufarden y a descubrir o a redescubrir a un artista cuya obra sigue sorprendiéndonos. Estuve aquí en Fiestas Patrias y fue bien interesante escuchar algunos comentarios de los visitantes. Muchos de ellos era primera vez que se acercaban o miraban una pintura de Julia Codecido, ¿no? Algunos comentaban que no sabían quién era. Entonces me daba curiosidad si, por ejemplo, tuvieras 5 minutos para acompañar a estos visitantes. ¿Qué les sugerirías antes de empezar este recorrido? Les diría ante todo que las imágenes suelen hablarnos muchísimo sobre la historia de nuestro país. La idea, sobre todo, de una artista, pintora, que irrumpe en los años 20, cuando prácticamente las mujeres no tenían ninguna relevancia dentro de las artes plásticas, al menos profesionalmente. Yo creo que es un hito en la historia social del Perú y que su obra también tiene muchas ramificaciones, tiene muchas relaciones. Si bien es una artista indigenista, adscrita al grupo de Sabogal, ella no se cerró a la modernidad occidental, tuvo muchos vínculos, muchas relaciones con lo que sucedía en el mundo, expuso fuera, y su obra evolucionó más que la de ningún otro de los indigenistas de su tiempo, llegando incluso a dialogar con el arte abstracto, que era una cosa muy difícil para un arte que había surgido precisamente como representación. ¿Por qué para ti es importante hacer hoy una exposición de esta magnitud de Julia Codecido? Precisamente por eso, porque tendemos a olvidar a estas grandes figuras que están insertas en nuestra historia. Ella nace cuando Lima está ocupada por las tropas chilenas y muere pues, en la época del gobierno de los militares en los años 70. Su vida tiene un recorrido muy largo y se relaciona con una serie de
de cambios que van ocurriendo en el Perú, entre ellos el papel de la mujer en la sociedad. ¿Y cómo fue la vida de Julia Codecido? ¿Qué sabemos de su personalidad? ¿Cómo ella era en el entorno de la Facultad de Bellas Artes? Bueno, la verdad es que tenemos relativamente pocos testimonios sobre ella misma porque pocas veces concedió entrevistas, tampoco dejó escritos, y entonces lo que tenemos son los testimonios de sus discípulos, de sus amigos, que la muestran como una mujer de avanzada en sus ideas, una mujer muy libre. La pintura para ella era una forma de vida, pintaba todos los días y tuvo una producción muy importante. Sin duda. En las artes plásticas. Un poco, tal vez aprender un poco a mirar, ¿no? Aprender a mirar estas pinturas. Entonces, me encantaría saber qué detalles hay en estas pinturas que tal vez suelen pasar desapercibidos y que más bien sería importante detenerse a mirarlo. Bueno, ante todo es interesante la evolución, tantos giros a lo largo de su carrera. Muchas etapas diferentes. En sus inicios, por ejemplo, un detalle curioso es que las mujeres en la escuela solo tenían acceso a otras modelos mujeres. No tenían acceso al desnudo masculino como los hombres sí, ¿no? Y por eso vemos en el conjunto de la exposición una serie de desnudos que son todos femeninos, y en ellos es interesante observar la introducción del modelo indígena. Ella se adscribe plenamente al liderazgo de Sabogal y del movimiento indigenista, sobre todo a partir de 1925. Pero hay algo muy interesante que se observa que tiene que ver con los rostros, ¿no? No son rostros en absoluto que buscan el realismo, el naturalismo. O sea, hay como una transformación al abstracto muy evidente también, ¿no? En su trabajo. Claro, lo que procura ella, por ejemplo, ante sus modelos indígenas es acentuar esos rasgos, utilizar una pincelada cargada de materia, de una tela más bien tosca, todo aquello que enfatice un cierto aire primitivo que ellos relacionaban con la naturaleza de lo andino. Ahora, ¿cómo ha sido esa transición que ella se le enmarcó inicialmente en el universo de la pintura indigenista y luego se fue mutando hacia otras cosas? Luego hay muchos cuadros en esta exposición que son sumamente abstractos. Cuéntanos un poco de esos grandes cambios que hubo a lo largo de su carrera como pintora. Uno de esos cambios grandes fue cuando viajó a México en 1935 y se vio influida por toda la retórica del muralismo mexicano. Y entonces surgen esas figuras monumentales con un colorido más bien cobrizo que aluden no tanto a una realidad local, sino a la realidad de una América mestiza. Luego, uno de los ejes de su trabajo es el interés por las artes populares, sobre todo cuando Sabogal deja la Escuela de Bellas Artes en 1943 y reabre el Instituto de Arte Peruano que se había fundado antes, donde todo el grupo sabogalino se dedica a viajar por el Perú, plasmar en acuarelas tipos, trajes, cultura material de las distintas regiones del Perú. Lo peculiar de ella es que no buscó una manera neutra de plasmar estos objetos o esos tipos, sino que mantuvo su estilo primitivista que iba cada vez más hacia lo sintético. No se detiene en los detalles, ¿no? Sus figuras son muy esquemáticas, no hay una intención verista, la idea de mostrar el personaje, digamos la esencia del personaje más que sus detalles. ¿Qué la hace a ella tan distinta dentro del universo propio del indigenismo? Sin renegar del indigenismo, ni de su maestro Sabogal, porque se mantuvo leal hasta el final, ella evolucionó por cuenta propia. ¿Que era algo difícil de hacer en ese entonces? Era muy difícil porque dentro del núcleo indigenista había una tendencia precisamente a la heterodoxia, ¿no? Sabogal era el que planteaba los lineamientos, todos que tenían que ceñirse a eso y pintar más o menos a la manera de Sabogal, pero ella fue la más libre de todos. Viaja varias veces porque hay interés por su obra en el extranjero. En Europa, en Estados Unidos, en México, precisamente por esa cualidad personal
que le permitía ser valorada y entendida por un público cosmopolita. ¿Tú sientes que ella fue más moderna de lo que la historia del arte peruano la reconoció durante todos estos años? En parte sí, porque siempre se le ha encasillado dentro del estereotipo del indigenismo y efectivamente estuvo muy vinculada con el indigenismo, pero ella fue mucho más allá, que iba en sintonía con el espíritu de la modernidad occidental. José Carlos Mariátegui, ¿no? Fue una figura importante, ¿no? En su vida. Y más allá de publicar pues, su obra gráfica en las publicaciones de La Mauta, ¿qué aportó ese ambiente, ¿no? intelectual a Julia Codesido como artista? Yo creo que fue fundamental ese encuentro. Mariátegui y el proyecto de Amauta constituyeron en realidad el eje del pensamiento progresista en América Latina en ese momento y le dieron una solidez conceptual al indigenismo, ¿no? Mariátegui comenta, defiende la importancia del indigenismo y su carácter moderno dentro de un país que tenía ciertos desfases con relación a Occidente, pero él consideraba que el indigenismo en el Perú era la vanguardia. En las obras indigenistas se empezaba a perfilar lo que él llama el mito de la nación. El mito de la nación peruana se formula a través de estas imágenes tan potentes del mundo indígena y de los Andes. Sabogal fue el responsable de la imagen de Amauta. De Amauta. Julia Codesido colaboró con él, hizo algunas portadas. Muy lindas. Y creo que una de las cosas más interesantes que hizo en esa época fue la carátula de los 7 ensayos. Así es. Que es algo que todos recordamos. Sí. Un gesto de audacia muy remarcable en esa época, ¿no? Porque era una especie de composición abstracta. Así es. Que hasta entonces no se hacía, inspirada un poco en el espíritu del cubismo, pero al mismo tiempo que recogía repertorios decorativos del arte precolombino. Claro, una reunión de elementos maravillosos. Sí. Y bueno, y también vale mencionar el retrato muy bonito que hay que le hizo a Mariátegui también, ¿no? Lo hizo, creo yo, con la intención de que fuera una especie de imagen oficial dentro de todo el proyecto editorial de Amauta, que quedó trunco el año 30 con la muerte de Mariátegui. ¿Hay alguna obra de esta exposición que de pronto a ti te gusta volver a mirar una y otra vez? Bueno, yo pienso que uno de los momentos culminantes de la carrera de Julia Codesido es la exposición de 1931 en San Marcos, donde presentó estos grandes cuadros. Yo creo que no volvió a hacer luego esas grandes composiciones narrativas de la vida andina, con una estilización que era muy audaz en ese momento y que yo creo que de alguna manera impulsó a sus contemporáneos a ir más allá del puro verismo y comenzar a trazar estas estilizaciones de lo andino que tenían una fuerza expresiva muy grande y que quedan manifiestos también, por ejemplo, en su obra gráfica, que es tan importante. Julia Codesido no solamente ha sido una pintora muy admirada aquí en nuestro país, sino también afuera. La exposición panamericana que se hizo en Los Ángeles en 1925, donde ella fue incluida, siendo todavía alumna de la Escuela de Bellas Artes, pero la gran gira que hace ella a México y Estados Unidos, creo que tuvo una importancia crucial, que luego se replica, presentó una exposición en los años 50 en París, en el Petit Palais, en Barcelona también, una gran exposición en la Galería de Metras. Ha sido invitada a muchas otras exposiciones, sea sobre el indigenismo o sea sobre la mujer latinoamericana en el campo de las artes. Podríamos, sin lugar a dudas, decir que Julia Codesido es de las pintoras mujeres latinoamericanas más importantes sin duda, de inicio del siglo pasado. Sin duda, ha tenido una repercusión inmensa y creo que esa repercusión va a ir creciendo a medida que se conozca más en detalle su trabajo. Y en buena medida una exposición como esta contribuye a eso, ¿no? Ese es uno de los objetivos.
Hoy nos encontramos en uno de nuestros museos más queridos, ubicado en el Palacio de la Exposición, construido hace más de 150 años y que desde el año 1959 alberga el Museo de Arte de Lima, mejor conocido por todos como el MALI. Con sus fantásticas estructuras de hierro, sus grandes ventanales, sus salas que son inmensas con pisos de madera. Aquí pueden visitar distintas salas que nos permiten recorrer más de 3.000 años de arte peruano, desde el mundo prehispánico hasta la creación contemporánea. Además cuentan con muchas actividades para todas las edades. Y además tiene una cafetería hermosa, además de una tienda donde pueden adquirir todas sus publicaciones que por lo general son extraordinarias, regalos, afiches que son una belleza. Así que no dejen de visitar el MALI, siempre es un gran plan venir aquí. Yo siempre quise ser mamá. Cuando me caso, mi mayor presión fue agradar a la familia. Lo único que queremos es que estén contentos en un niño. Pero apenas tengo 25. Entre más pronto, mejor, hija. Me siento en la sala de espera. Ahí yo conozco a Mayra. ¿Qué tienes? Quiero ser mamá y no puedo. Yo voy a ser mamá y no quiero. Y ella me dice, de tirarlo, regalarlo, prefiero regalarlo. ¿Es en serio? Sí. Hace algunos días ingresó a la parrilla de programación de la plataforma Netflix Un hijo propio, el nuevo documental de la realizadora chilena Maite Alberdi, quien vuelve a la no ficción después de su primer largometraje de ficción estrenado un par de años atrás, El lugar de la otra. No queda nada. Juro que casi me da pena. Primero se vuelve loca, mata a su amante. No me parece que sea loca, pero que se hace. Estás ocupando el lugar de otra persona. Que no tuvo el éxito quizás esperado o el éxito que anticipaban sus antecedentes dentro del género de no ficción. Maite Alberdi se ha convertido ya en una de las documentalistas latinoamericanas de mayor prestigio y también en una de las que está sumando más reconocimientos. Hay que recordar que con sus dos películas anteriores, sus dos documentales anteriores, El agente Topo... Veo un aviso que decía, se necesitan personas de 80, 90 años. ¿Estoy loco? ¿Qué diablo? Porque no me convencía de 80, 90 años. Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, cachuchazo, y escobazo, qué sé yo, todo me lo informa. Y la memoria infinita. Yo soy Augusto. ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula. Nos conocemos hace más de 20 años. Mañana vas a encontrar. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Es siempre un intento de verse a sí mismo. Lo importante es que no me olvides a mí. Compitió en la categoría de Mejor Documental de los premios Oscar y con la segunda de estas películas obtuvo premios en la Gala de los Goya y también en la Gala de Sundance, entre otros. Ambas, de hecho, la película, su primera película de ficción, El lugar de la otra, El agente Topo,
y La Memoria Infinita están todas en Netflix, así que creo que es un gran pretexto el estreno de Un Hijo Propio, esta película que además trata sobre un caso real muy sonado y muy emblemático de cómo se experimenta el trance de la maternidad, cómo la sociedad impone a ciertas mujeres que se conviertan en madres. Trata del caso de una mujer en México que al estar impedida de tener hijos, toma la decisión de secuestrar un bebé para presentarlo como propio. Este estreno del nuevo film de Maite Alberdi creo que nos da un gran pretexto para hablar también del gran momento que está experimentando el cine documental hecho por mujeres en esta parte del mundo. También en Netflix se pueden ver dos de las películas más notables de la realizadora, nacida en El Salvador pero radicada en México, Tatiana Hueso, Tempestad y El Eco, sobre todo esta última con la que la realizadora obtuvo el premio al mejor documental en la edición de aquel año de la Berlinale, donde también obtuvo un premio a la mejor dirección y que es sin duda uno de los grandes éxitos y uno de los grandes triunfos que ha tenido el cine documental latinoamericano en los últimos años. Sí, tienes que tronar el maicito de que eso significa que ya está lleno. Y cuando tengas la duda le puedes hacer así, mira. ¿Usted fue la primera mujer que llegó al Eco? ¿Usted fue la primera mujer que llegó al Eco? ¿Sí? El trabajo se llama trabajo, eso no es fácil. Cuando seas más grande, tú lo vas a ir entendiendo. Es algo que pasa cada mes. ¿Y a mí qué me va a pasar? Si no llueve, ¿vamos a sembrar? Hoy deja el plato. ¿Por qué? Porque los hombres no levantamos el plato, por eso son las mujeres. Siguiendo con documentalistas de esta parte del mundo, hay que hablar también de Petra Costa, la realizadora brasileña, de quien también hay dos películas muy notables en la plataforma Netflix y que considero que son de visión imprescindible. Para empezar, El filo de la democracia o Al filo de la democracia, un documental por el que Petra Costa también compitió en la gala de los Oscars por el premio al mejor documental de aquel año. Y finalmente, Apocalipsis en los trópicos, una película del año 2024 que explora o aborda cómo los movimientos evangélicos en Brasil vienen infiltrándose y ganando cada vez más poder en los círculos políticos y en los círculos empresariales de ese país. Y ya que estamos hablando de documentalistas de esta parte del mundo, latinoamericanas, hay que mencionar también la riquísima y variada tradición de documentales notables hechos por mujeres que hay en nuestro país. Tenemos que hablar de la obra de Marianela Vega, por supuesto, responsable de documentales realmente hermosos, notables, valiosos, como Dar contra todo. Si por ello fuese, entrenaríamos 5 días a la semana. Todo lo que quieren es entrenar, aunque sea en la calle, en la pista, en un parque, bajo la lluvia, todo lo que quieren es entrenar. Y los entiendo. También hay que hablar de Carla Gutiérrez, quien estrenó hace un par de años su documental Frida. Ella está radicada desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y con este documental estuvo incluso en la lista corta de los posibles candidatos al Oscar. Nunca aceptaré dinero de ningún hombre hasta que muera. Así podré ser libre. Nunca pintaba mis sueños. Pintaba mi propia realidad. Muchas vidas no serían suficientes para pintar todo lo que yo quisiera. Judith Vélez y, por supuesto, la legendaria Nora de Iscue. Son todas documentalistas peruanas que han dejado huella y que están dejando huella en un territorio y en un subgénero, en un género del cine que creo que cada día en nuestro país da
muestras de vitalidad y de creatividad muy importantes, como hemos podido ver en la última edición del Festival de Cine de Lima, donde hubo muchos estrenos documentales peruanos realmente notables. Así que ya saben, lo nuevo de Maite Alberdi ya lo pueden ver en Netflix y aprovechen para repasar la trayectoria y la filmografía de otras documentalistas de esta parte del mundo que valen y merecen toda nuestra atención, como Tatiana Hueso, Petra Costa y las peruanas Marianela Vega, Judith Vélez, Nora de Iscue y Carla Gutiérrez. El momento en el cual yo dije no quiero tener adopciones, a lo mejor en eso contribuí. ¿Qué hice mal? Infringir las leyes, engañar, lastimar. Y creo que mi deseo de ser mamá era para complacer a los demás. So what'd you do before the world ended? I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky. You gotta have something to haunt you, right? Otherwise, you might get lonely. We were born before the wind. We have no idea what's out there. What do you expect to find? Happy people everywhere. The world that was doesn't exist. It's just us trying to hold on to what was. And everyone else. Este jueves 27 de agosto llegará a nuestra cartelera comercial la nueva película del director británico Ridley Scott, La Guerra de los Últimos, o The Dog Stars, según su título original. Se trata de una adaptación de la aclamada novela de ciencia ficción del escritor Peter Heller, que narra un escenario postapocalíptico, para variar. Este subgénero sigue teniendo mucho éxito entre los creadores de cine y del streaming. En este caso se trata de una pandemia, de una gripe que ha diezmado a la población mundial y en la que un piloto civil, interpretado por Jacob Elordi, logra captar una señal de radio proveniente de algún lado, lo que le devuelve de alguna manera la esperanza de que se puede reconstruir la civilización. La película es protagonizada, aparte de Jacob Elordi, que últimamente también está en todas, este actor estadounidense, es protagonizada también por Margaret Qualley, por Guy Pearce, por Ellison Janney. En fin, es un reparto muy interesante para una película que trae de vuelta a las salas a un realizador realmente prolífico, un director que estrena una película o dos películas cada 2 años y que, obviamente, al tener una filmografía tan amplia y tan diversa, ha caído en repetidas ocasiones en sonoros tropiezos. No todas sus películas han recibido la misma cantidad de elogios y han sido celebradas por igual por la crítica, por lo que a veces es muy difícil separar las que realmente valen la pena de las películas dentro de su filmografía, que si bien demuestran que es un realizador muy competente siempre, no todas tienen el mismo valor. Por ello, les quería recomendar, aprovechando este regreso de Ridley Scott a nuestros cines, que en las plataformas de streaming, la buena noticia es que las mejores películas de Ridley Scott, casi todas, están disponibles en las plataformas más populares. Aprovechar para hacer una rápida retrospectiva de las grandes películas de Ridley Scott que están disponibles en las plataformas. Empecemos por Alien, aquella obra maestra de la ciencia ficción y del horror espacial, que está disponible en Disney Plus y que es absolutamente obligatoria. Como también obligatoria es Blade Runner, que la encontramos en la plataforma Prime Video y también en Netflix. En la plataforma Prime Video encontramos también la película bélica Black Hawk Down, otro film esencial dentro de la trayectoria de Ridley Scott. Y en Movie, la road movie, para la redundancia, Thelma y Louise, aquella película que convirtió en fenómenos culturales a sus protagonistas, interpretadas por Geena Davis y Susan Sarandon. Finalmente, The Martian, otra película de ciencia ficción, pero digamos mucho más optimista, protagonizada por Matt Damon, la encontramos en Disney Plus también. It's space. It doesn't cooperate. I guarantee you that at some point,
everything's going to go south on you. And you're going to say, this is it. This is how I end. Is it possible that he's still alive? La Guerra de los Últimos, la nueva película de Ridley Scott, promete ser un acontecimiento, promete ser un evento cinematográfico, es una película de alto presupuesto que creo que vale la pena ver en una sala de cine. Así que ya saben, mientras esperamos la llegada de la Guerra de los Últimos a los cines, podemos repasar las grandes películas de Ridley Scott que, afortunadamente, las mejores de su filmografía están todas en el streaming. Can we help him? Yeah. We have to stay alive. I don't like the feeling of wondering whether or not you're going to come back. It takes a lot of faith to keep searching. Momento de hacer una recomendación. ¿De dónde venimos y cuánto de ese lugar de origen permanece en nosotros? Bueno, esa es la pregunta que atraviesa Ucumanta desde adentro, la primera exposición individual de Irene Bendezú, quien vuelve la mirada hacia sus raíces ayacuchanas a través de la pintura, el bordado, la escultura y hasta un portal que conecta su presente con la historia de su familia. Es un viaje hacia lo más hondo en el que Irene descubre cuánto de esa herencia sigue viva y latiendo con mucha fuerza en su manera de mirar y de crear. La exposición se encuentra en el espacio Basement de la Galería Martín Yepes y se puede ver hasta el 29 de agosto. Gatos existencialistas, animales que conversan y criaturas cósmicas. Bueno, estos personajes forman parte del universo de Alien Cat, que es el nombre artístico de Yasmín Obando Osorio. Ella es ilustradora, muralista, diseñadora y poeta. Bueno, Alien Cat convierte escenas cotidianas en pequeños mundos muy divertidos y a veces surrealistas, desde los que habla de temas que le interesan como la identidad, la emoción y la introspección. Bueno, sus personajes fantásticos, que son así sensibles, simbólicos, no se quedan quietos porque los puedes encontrar en papel, en carteles e incluso en algunas paredes de la ciudad. Así que atentos. Con ustedes, Alien Cat. Bienvenida. Bueno, Alien Cat nació hace muchos años cuando estaba estudiando. El nombre se originó porque estaba en búsqueda de crearme un personaje, digámoslo así, como los que yo hacía. Y Alien Cat es la fusión de dos palabras, ¿no? Alien y cat, de gato. Alien viene un poco porque algo que siempre está presente en mi pensamiento es que hay muchas divisiones en general en la vida. Y cat, bueno, obviamente porque me gustan los gatos, pero también porque me gusta mucho en el comportamiento del gato su libertad, su comportamiento que siento que se amarra mucho al libre pensamiento y eso es algo que intento difundir dentro de mi obra. Bueno, dentro de mi obra lo que me gusta bastante compartir son escenas cotidianas del día a día representadas por estos seres. Los utilizo de alguna manera como un camino para que cualquier persona pueda conectar con ellos, no sentir tanto como que hay un humano ahí al frente, sino representarlo mediante estos seres. Siento que lo hace divertido y también tengo bastante el pensamiento que ya en el día a día tenemos muchas cosas tristes y molestas que nos ocurren y con mi obra quiero también difundir un poco el otro lado, ¿no? Un lado más relajado, un lado del día a día, algo que sea fácil de ver, fácil de leer
y que cada uno lo puede interpretar de la manera que conecte con ellos. Tengo obras que tienen situaciones muy cotidianas, un concierto, amigos conversando, bueno, en este caso animales conversando, obras que son simples, de situaciones del día a día, y creo que eso es lo que amarra en general toda mi obra, ¿no? Son eventos que conectan entre sí, pero son simples de comunicar, pero te invitan a una introspección. Utilizo bastante los espejos en mi obra y estas capas superpuestas de madera para poder invitar al espectador a sentirse parte de la obra. De hecho, la primera vez que lo hice, no me di cuenta que ese iba a ser el impacto hasta que vi la obra expuesta y vi a muchas personas tomándose como foto en la obra y me decían como que, ay, estoy como dentro de la obra. Y eso me parecía algo muy lindo porque sentía que no solo quedaba como en algo de mí para los demás, sino como que se compenetraba con las personas que lo veían. Tengo una obra que justamente habla bastante sobre el encuentro de uno mismo consigo. Yo soy una persona de bastante introspección, entonces intento que estas obras también transmitan lo mismo, ¿no? Ese encuentro de uno mismo. Siento que lo que se viene es poder seguir conectando la obra de poesía con la visual, ¿no? Hoy en día los tengo un poco como separados, pero lo que quiero es poder amarrar una con la otra. En la obra que he estado participando bastante en los últimos años ha sido en eventos de muralismo, en especial en lugares que se quieren rescatar, ¿no? Quizás lugares olvidados que vuelven a reencontrarse con la sociedad y se acompaña fuera del visual o la construcción que se haga en el espacio. También se amarra con murales que comuniquen algo. Ha habido murales de educación muy lindos, murales para fomentar los derechos de la mujer, murales diversos y también muchos conectando con el medio ambiente, como justo comentaba hace un tiempo. Muchos de estos muros también se pintaron con pintura fotocatalítica, que funciona como si fuera un árbol, pero en las paredes, ¿no? Es como un árbol que coge el dióxido de carbono y expulsa oxígeno. Me parece algo hermoso poder conectar el medio ambiente, el arte y la cultura en espacios donde sí es necesario, ¿no? Espacios donde hay niños, mujeres, o diferentes personas que realmente esto puede hacer una diferencia en sus días. He participado en diferentes eventos de este tipo, como les cuento, y mucho de ello ha sido para recuperar espacios y fomentar cultura, y creo que es algo muy valioso. Bueno, si quieren ver más de mi obra, búsquenme en Instagram como @aliencat_. Ahí pueden ver más de mis murales, de mis ilustraciones, y claro, también de las cositas que se vienen en relación a poemas y más. Gracias. Momento de hacer una recomendación de teatro. Les voy a contar un cuento. Fígaro y Susana están a punto de casarse. Todo debería ser motivo de celebración, salvo por un pequeño problema, porque el conde de Almaviva también tiene puestos los ojos en la novia y está convencido de que su condición de patrón le da ciertos privilegios sobre sus sirvientes. Bueno, qué equivocado está. A partir de ahí comienzan las conspiraciones, los engaños y una sucesión de muy divertidos equívocos que dan vida a Las bodas de Fígaro, obra escrita por Beaumarchais y estrenada en París en el año 1784. Bueno, tras varios años de censura por su feroz crítica a los privilegios de la aristocracia. Bueno, seguramente el título también les suena a algunos por Mozart, que apenas 2 años después llevó esa historia a la ópera y lo convirtió en una de las más célebres de todos los tiempos. Bueno, hoy Jean-Pierre Gamarra y su compañía Éxodo Teatro continúan el recorrido que comenzó hace unos años con El Barbero de Sevilla. La trilogía de Beaumarchais va a llegar a su fin el próximo año con La Madre Culpable. Bueno, y aquí me van a permitir
una pequeña licencia porque tengo la suerte de formar parte del elenco de las bodas de Fígaro, así que esta vez me toca hablarles desde los dos lados del escenario, con la enorme alegría y el honor, por supuesto, de ser parte de esta aventura que es muy, muy divertida. My dad in Vietnam, sometimes he'd have to crawl over dead bodies. So yeah, he used to drink. I could really use for you to tell me I'm doing the right thing. We came in for you, brother. Bad things happen over and over, and I just want to sing and I want to shine. I love her. I'm trying to be better. I mean, aren't we all? There's always that one friend you can't say no to. I hope I'm that friend. Ya está disponible en la plataforma HBO Max la película Song Sung Blue, Sueño Inquebrantable, uno de los estrenos más encantadores de fines del año pasado y comienzos de este 2026, que lamentablemente pasó algo desapercibido cuando estuvo en nuestra cartelera comercial. La película es dirigida por Craig Brewer y tiene como sus protagonistas a un magnífico Hugh Jackman y especialmente a una maravillosa Kate Hudson, que por este papel recibió nominaciones al Globo de Oro y al Oscar. De hecho, esta última volvió a ser nominada al premio de la Academia después de 25 años de haber recibido aquella histórica y recordadísima nominación por la película Casi Famosos de Cameron Crowe, la película que de alguna manera la lanzó a la fama. En este film, Jackman, quien vuelve a una película de corte musical después de El Gran Showman de 2017, después de casi 10 años. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. Buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Decía que en esta película Jackman y Kate Hudson interpretan a una pareja de esposos que además son cantantes aficionados y que después de una racha de mala suerte deciden emprender un nuevo proyecto interpretando canciones de Neil Diamond, logrando un inesperado éxito que los llevó incluso a ser teloneros nada menos que de Pearl Jam en los años 90. Es una película basada, de hecho, en una historia real, basada en un documental del mismo nombre que cuenta la historia real del dúo Lightning and Thunder, que en su momento se convirtió en la banda de covers probablemente más popular de Estados Unidos. Como les decía, llegaron a ser teloneros nada menos que Pearl Jam interpretando covers de Neil Diamond. Y es una película que además nos trae de vuelta un director que, si bien tuvo unos inicios muy auspiciosos, sus dos primeras películas son realmente imperdibles. Me refiero a Hustle and Flow, una película por la que en su momento ganó el Oscar a la mejor canción. Es una película que llevó el hip hop a la ceremonia del Oscar. Y también por la película Black Snake Moan, un film muy controversial que despertó una gran polémica cuando fue estrenada y que es protagonizada por Samuel Jackson, Christina Ricci y el cantante Justin Timberlake. Desde entonces, la carrera de este director tuvo algunos tropiezos. Por ejemplo, dirigió un remake absolutamente innecesario de la película Footloose, aquel clásico ochentero de Kevin Bacon. Y también dirigió una secuela de la película El Príncipe de Nueva York, aquel film, aquella comedia también recordadísima, protagonizada por Eddie Murphy, que también considero bastante innecesario, pero empezó a retomar un poco la forma con la película Dolemite is My Name, o Dolemite es mi nombre. All my life people been telling me no. Rudy, sometimes our dreams just don't come true. A man slam a door in my face, I just find another door. I want the world to know I exist. You can write. This ain't funny. And it ain't no brothers in it either. If I get up in that light with my own movie, I could be everywhere all at once. Let's bring Dolomite to the screen. The actors we hire, you're a bit doughier than them. Doughier? Hey, that's Dermot Martin. I'm offering you a role in my new motion picture. You think you could just walk up here and hire me? No. What if we let you direct? In storytelling, it's always best to write what you know. Ain't nothing to talk about in my personal life. I deal with the nightlife, club owners and mobsters and lots of pimps and kung fu. Do you know karate? No, but I'm a fast learner. I can learn how to chop me a motherfucker.
Action. Una película también protagonizada por Eddie Murphy, que la pueden ver en la plataforma Netflix, y que próximamente ya anunció que está trabajando nada menos que en un biopic dedicado al rapero Snoop Doggy Dogg, Snoop, que será estrenado, si todo sale bien, en agosto del próximo año. Pero por lo pronto, por favor, no se pierdan Sueño Inquebrantable. Es una película que tiene elementos ya les digo, del cine musical, pero también del melodrama. A mí me recordó mucho films como Loco Corazón, de Scott Cooper, o Ricky and the Flash, de Jonathan Demme. Son películas que abordan la música como vehículo de redención, incluso cuando uno decide cambiar un poco tarde en la vida. Y que, como les decía, ya está disponible en HBO Max, no se la pierdan. Es una película que, si no la vieron ya, seguramente van a disfrutar mucho, mucho más si son fans de las canciones del gran Neil Diamond. You two always know what to do. Every thank you I got belongs to you, doll. You're my August night, my September morn, you're my heart light, you're my crackling Rosie. That whole plan. I was gonna take you to this fancy hotel with an all-you-can-eat buffet, and I was gonna propose, and if you're not into it, maybe we could still hit that buffet. They got a guy there that does omelets and crepes. Bueno, les traemos dos recomendaciones, dos buenos libros para este agosto que está casi terminando. El primero es Dejarás la Tierra, de Renato Cisneros, uno de los escritores peruanos contemporáneos con mayor proyección internacional, extraordinario escritor que regresa a librerías en una nueva edición de Penguin Random House. Esa novela, que fue originalmente publicada en el año 2017, parte de una historia familiar extraordinaria. El amor clandestino entre Nicolasa Cisneros y el sacerdote Gregorio Cartagena en los años de la independencia del Perú. Una relación de la que nacieron 7 hijos y una genealogía marcada por muchos secretos y silencios. Y por otro lado tenemos Sombriti, del escritor e historiador José Carlos Agüero. Llega en una nueva edición publicada por Lumen. Voy a compartir lo que dice la editorial sobre este ensayo, que parte de un diálogo con su pequeña hija. Un hombre escribe desde una infancia que empieza a hablar y desde una historia que no deja de volver. En las calles de Lima, en los libros heredados, en la pandemia, en los nombres mal escritos y en los muertos que persisten, busca saber qué puede transmitirse sin condenar a otros a repetir el daño. Así que ya lo saben, Dejarás la Tierra y Sombriti en sus librerías preferidas. Y llegamos al final de Presencia Cultural después de reencontrarnos con la fantástica pintora Julia Codecido, con una obra que tantas décadas después sigue teniendo cosas nuevas que decirnos. Nos vamos con ganas de seguir mirando, descubriendo y dejándonos sorprender por las buenas historias. Gracias siempre por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en Presencia Cultural.